Muy buenas noches a todas y a todos y gracias por estar, ¿verdad? Una noche más en Diálogos con Alice. Esta noche para nosotros es bien importante porque queremos, ¿verdad?, educar y hablar sobre perspectiva de género. Es un tema que ha estado durante muchos años en Puerto Rico y en otras partes del mundo bajo la vista pública, ¿verdad? Y con información contradictoria en algunas ocasiones. Así que nosotros le vamos a dar una visión, ¿verdad? Vamos a dar una explicación desde la historia, desde la política, desde el desarrollo y vamos a ampliar esto. Y para esto hoy tenemos con mucho entusiasmo, hoy va a estar con nosotras la doctora Marcia Rivera. Y Marcia Rivera es economista, es socióloga, es analista política y es también investigadora. Fue la primera mujer y única persona del Caribe en dirigir el Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales con sede en Argentina. También dirigió el Centro de Estudios de la Realidad Puertorriqueña. Ha trabajado en la UNESCO y con varios organismos dentro de las Naciones Unidas. Ha vivido y trabajado en 9 países diferentes y hoy las vamos a estar recibiendo desde Uruguay. Así que buenas noches, bienvenida Marcia. Buenas noches, encantada en estar con ustedes. Gracias por la invitación, Alice. Me encanta estar del otro lado, ¿verdad? Porque sí, eso es bueno también, de vez en cuando. Yo durante mucho tiempo pues he hecho también siempre he tenido una presencia en medios, ¿verdad? Porque me parece bien importante esto que estás haciendo, de que uno puede llegar a la gente y que puede desde, ¿verdad?, esfuerzos como el que tú haces, ir ayudando a transformar al país poquito a poquito, grano a grano, todos los días. Yo te agradezco mucho que lo hagas y me encanta que me hayas invitado. Bueno, pues vamos a empezar con este tema porque es largo y queremos aprovechar el tiempo. Tenemos bastante gente que ya ha entrado aquí y los voy a invitar a que te hagan preguntas si entienden dentro de lo que tú estás explicando. Ellos entienden que deberemos, ¿verdad?, aclararle algún punto. Así que también los invito a ellos a que hagan sus preguntas. Las vamos a estar viendo por aquí por el chat y te las vamos a estar haciendo llegar para que tú puedas entonces ¿verdad?, meterla en la conversación que nosotros vamos a tener. Así que vamos a empezar con algo de historia. A mí eso siempre me gusta. Yo que doy clase en la universidad siempre le he dicho a mis estudiantes que la historia es importante. Y el que no conoce la historia pues tiene problemas, ¿verdad? Después vamos a ver que cometemos los mismos errores. Así que, ¿cómo nace, verdad, esa noción de perspectiva de género que hoy es tan controversial? Bueno, mira, voy a hacer un poquito, yo también creo en eso que tú dijiste, y el que no conoce la historia está condenado a repetir los errores, ¿verdad? En la historia se hacen. Yo creo que la gente debe entender un principio fundamental, es que en todas las culturas a lo largo de muchos siglos hay una característica que se repite. Y es que en casi todas las culturas ha costado mucho que las mujeres y los varones, que quienes nacen varones y quienes nacen mujeres, alcancen el mismo nivel, la misma igualdad de oportunidades, de derechos, de condiciones para acceder a las oportunidades, porque no es lo mismo tener oportunidades teóricas que tener las condiciones para acceder a esas oportunidades. Y siempre en la historia de la humanidad, las mujeres han luchado por tener un mayor grado de equidad. Esa ha sido una constante histórica. La subordinación nunca fue aceptada como buena por parte de las mujeres. Siempre ha habido lucha. Lo que pasa es que las historias oficiales que se escribieron nunca miraron a tratar de ver cómo era que las mujeres habían luchado y habían logrado algunos cambios. Entonces hay una primera ola que generalmente coincidimos las investigadoras en decir que marcó desde la segunda mitad del siglo XIX como hasta los años 30 del siglo XX, ¿verdad? Esos 70 años más o menos, se le considera que fue la primera gran ola del feminismo. Feminismo en el sentido de que las féminas, las mujeres, luchaban por derechos que no tenían. Y uno de los primeros derechos que se convirtió
en objeto de esas luchas fue el derecho a votar. Cuando se empiezan a establecer las sociedades y los principios democráticos y se empiezan a desarrollar los sistemas político-electorales para que la gente votara por su gobierno, las mujeres no tenían derecho. No tenían el derecho al voto. En Puerto Rico ese derecho al voto viene en el año 28, ¿verdad? Y hay países en América Latina donde no fue hasta el año 54 que se concedieron, que se otorgaron, que se reconoció el derecho de las mujeres a ser votantes. Y hay países en el resto del mundo donde el derecho al voto todavía fue más tarde. Así que, pero crecientemente, ¿verdad? Una especie de efecto, ¿verdad? De decir, bueno, acá las mujeres lograron el derecho al voto. En muchos países, también sucedió en Puerto Rico, se le dio primero el derecho al voto a quienes sabían leer y escribir y después se le dio lo que se llama el sufragio universal, ¿verdad? El voto universal a todo el mundo. Así que las primeras luchas de las mujeres estuvieron dirigidas por reconocerse como un ente con voz para definir sus gobiernos. También en esa primera ola hubo luchas importantes por los derechos económicos de las mujeres. Por ejemplo, en casi ningún lugar las mujeres tenían el derecho a adquirir tierra y propiedad, a menos que no le heredaran. Si eran herederas y eran únicas herederas, podían tener derecho a tierra o derecho a propiedades. Pero eso de que una mujer tuviera el derecho o la posibilidad de decir voy a comprar una casa, voy a comprar una finca, eso no existía. Así que en esos años, ¿verdad? En muchas partes del mundo, esa lucha pues empezó a darse. Posteriormente hay lo que se llama una segunda ola, y obviamente eso no es que termine en los años 20, sino que ya para 1930, pues muchos de esos derechos por los que se luchaba se habían conseguido y el oleaje, ¿verdad? Va y viene y las mujeres van trabajando poco a poco en conseguir nuevos derechos. Ya para los 60, esa lucha por conseguir nuevos derechos está al rojo vivo, digamos, ¿verdad? Se ha ido organizando y a partir de los 60, y eso dura como hasta los 80, se habla de la segunda ola en la lucha por derechos de las mujeres. En ese periodo, pues, ¿cuáles eran los temas? Los temas eran, pues, si las mujeres vamos a trabajar, pues nosotros vamos a trabajar las mismas horas que los varones, deberíamos ganar lo mismo que los varones, ¿verdad? Y en los 60 esa lucha es bien fuerte, la lucha por el trabajo, por el acceso a que se recluten trabajadoras mujeres en todas las ocupaciones, a que haya igualdad de oportunidades para trabajar en distintas ocupaciones, a que haya igualdad de pago por el mismo trabajo. Pero resulta, para dar un ejemplo, en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Por qué es que hay tantas maestras en el sistema educativo de Puerto Rico? Porque desde principios del siglo XX, se reclutaban las mujeres porque era más barato contratar mujeres que contratar varones. A los varones se les pagaba significativamente más que a las mujeres, siendo los dos maestros de primer grado, maestros de sexto grado, de noveno, ¿verdad? Entonces había un diferencial muy, muy grande que se fue acumulando con el tiempo en términos de la inserción laboral de las mujeres. Se abrieron muchas ocupaciones a emplear mujeres, pero siempre por debajo del salario de los varones. Pues resulta que para los años 60 empiezan algunas jóvenes investigadoras, como era yo entonces, ¿verdad? Recién entrando en la universidad, yo terminé de estudiar en mi bachillerato en el año 68, así que ya ahí estaba bastante sensible, ¿verdad? Cómo se construía el mundo laboral. Yo había estudiado economía, así que sabía que ese diferencial existía, sabía que muchas carreras estaban vedadas a las mujeres, muchos trabajos, y que muchas empresas pues sencillamente no contrataban mujeres porque no querían contratar mujeres. Una persona que le interesara el trabajo de ingeniería, pues tenía
limitadas posibilidades de llegar a ser un profesional exitoso si era una mujer, porque desconfiaban de que las mujeres pudieran ser ingenieras y las carreras de ingeniería estaban llenas de varones. Eso se empieza a estudiar sistemáticamente a finales de los 60. Yo llego a empezar mis estudios después del bachillerato en Puerto Rico, Inglaterra. Me fui a la Universidad de Londres a empiezo en la maestría en Londres, y ahí conozco a compañeras inglesas que estaban haciendo estudios similares a los que a mí me interesaban hacer en Puerto Rico, ¿verdad? De las condiciones de trabajo en que se desempeñaban las mujeres. Y conozco un grupo de esas compañeras mías de economía, y conozco también algunas que vienen del campo de la historia, que estaban dedicadas a estudiar, y es muy interesante en inglés, porque la historia se llamaba en inglés history, y ellas alegaban con bastante buenos argumentos que lo que se hacía en history era la historia de él, his story, ¿verdad? Y las antropólogas que andaban por todas partes del tercer mundo, ¿verdad? Porque la antropología en Inglaterra y en Estados Unidos se ha dedicado a estudiar otros países en su gran mayoría, de esas comunidades originarias, llegaban escalofriadas de sus trabajos de campo diciendo, al igual que en Inglaterra o en Francia o en Estados Unidos, también en los países del tercer mundo se da la misma desigualdad. Esto es un fenómeno universal. Y ya había muchas más posibilidades de estudiarlo y de estudiarlo comparativamente. Y yo empiezo a vincularme a un grupo que no está en Londres, está en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, donde está uno de los más importantes institutos de investigaciones sobre el desarrollo y de docencia sobre el desarrollo visto como algo integral, ¿verdad? El desarrollo de las personas. ¿Y qué se encuentran las compañeras que estaban ahí? Bueno, la documentación tremenda de las desigualdades que había entre hombres y mujeres. ¿Cómo explicamos esas desigualdades? Entonces empiezan los grupos de estudio, bueno, vamos a ir a la ciencia, a ver si la ciencia nos justifica por qué hay tanta desigualdad. En la ciencia no hay ninguna justificación para las desigualdades que se encontraban entre mujeres y hombres en todo el mundo. ¿Dónde buscamos entonces? Buscamos en la historia, en los patrones culturales, en las formas de relacionamiento, en dónde se mostraba esa superioridad, entre comillas, de los varones, cómo se transmitía de una generación a otra, y por qué, nos preguntábamos, qué cosas sostienen la subordinación de las mujeres. Y empezamos a hacer esa investigación de por qué se sostenía esa subordinación, y empezamos a desarrollar una teoría de los elementos que sostienen la subordinación, o que han sostenido, ¿verdad?, a lo largo de muchos siglos y en muchas partes la subordinación de las mujeres. Y ahí vamos encontrando que hay unas cosas que son relaciones sociales que se dan a lo largo de patrones de relacionamiento, y que esos patrones de relacionamiento resultan en esa subordinación de las mujeres. Y ahí es que se acuña la noción de género. Bueno, esto no viene por el sexo, porque no es biológico. Eso ya habíamos constatado con las compañeras que estaban en el área de la ciencia, con las investigaciones que se hacían en la ciencia, que no había ninguna justificación que permitiera admitir que las mujeres no tuvieran derecho al voto, que las mujeres ganaran menos en los trabajos, que las mujeres tuvieran que hacer la doble y la triple tarea, que a las mujeres se les pagara menos, que fueran las responsables de los cuidados de la familia en la infancia y en la adultez mayor, ¿verdad? De todos los miembros, no solamente de su familia, sino de la familia del marido también. Entonces, ¿por qué esa desigualdad? ¿Por qué las mujeres no tenían derecho al ocio, por ejemplo? Y los hombres sí podían tener derecho y disfrute del ocio. Las mujeres nunca tienen tiempo. Y ahí es que se acuña la noción de género. Bueno, es que se han construido unos patrones de relacionamiento
que no vienen justificados por la biología, sino que vienen creados en una conformación histórico-social que asigna unos roles, entre comillas, y asigna unos valores y unas identidades, o presupone que las mujeres deben ser modositas, tranquilitas, hablar bajito, ser cariñosas, portarse bien, no salir después de las 8 de la noche, no gustarle las actividades intrépidas. Todo eso va conformando como una definición de identidades, que el resultado es, hay una identidad de género para las mujeres y hay una identidad de género para los varones, que deben ser de una manera y unas expectativas. Por lo tanto, concluimos que eso que llamamos en ese momento, y que las, ¿verdad?, que eran mayores que yo, tenían una voz más fuerte y más potente. Yo tuve la gran suerte de ser de ese compartir, ¿verdad?, ese espacio y ese aprendizaje. Pues concluimos que esa visión de lo que debería ser una mujer y lo que debería ser un varón venía generada por un proceso de socialización que se reafirmaba en la escuela, que se reafirmaba en la iglesia, que se reafirmaba en las prácticas en la familia. Entonces, ¿cómo deconstruirlo? Bueno, exacto. Porque la palabra es que es una construcción social y cultural, y que vamos a ver hasta cambios en diferentes sociedades y culturas también, de cómo se ve y se lleva a cabo el género. Claro. Y entonces, ¿verdad?, pone al aprender a mirar y a buscar. Y yo creo que eso que se llama perspectiva de género no es otra cosa que la mirada consciente, ¿verdad?, que hemos tomado conciencia de esas desigualdades y que nos permite descubrir dónde están los patrones que le dan permanencia y sostén a las relaciones desiguales y asimétricas entre hombres y mujeres. Así que dice, bueno, si esto es una construcción social y ya hemos identificado las formas y los lugares donde ello se sostiene, pues vamos a empezar a cambiarlos desde ahí, a tratar de cambiarlos desde ahí. Y ahí vino una playa de una enorme cantidad de estudios, de investigaciones muy tempranas, en los años 70, que nos decían, fíjense, en los libros de educación primaria que se enseña a leer a los niños, mi mamá me ama, amo a mi mamá es buena, mi mamá me cuida, mi mamá me cocina, mi mamá me prepara la ropa, ¿verdad? Todo lo que eran los libros que inducían a la lectura, con los que se enseñaba a los niños a leer, a los niños y a las niñas a leer, ya tenían ese patrón, esa mirada de lo que debía ser una niña vestidita de rosa y lo que debía ser un varón. Mientras tanto, ¿verdad?, la niña jugaba con las muñecas, le daba de comida a las muñecas, bañaba a las muñecas, las cuidaba, eran como sus hijas las muñecas, pero los niños corrían, los niños hacían deporte, los niños peleaban, tenían juegos de competencia. Está en los currículos escolares desde el primer grado o en preescolar. Y estaba, y muchas de nosotras te estamos cortando un poquito entrecortada. Mira a ver si ahora me escucha. Ahora sí, esos libros también obviamente nos inducían a un sistema machista y patriarcal de cómo se tenían que llevar las cosas. Y eso era lo que estábamos aprendiendo. Esa era la socialización que estábamos recibiendo. Esa era la socialización que estábamos recibiendo. Las niñas tenían que ser sumisas, nunca podían cuestionar nada, ¿verdad? Incluso yo, a pesar de que venía, ¿verdad?, de unos padres que nunca fueron exageradamente, que no siguieron esa norma exageradamente,
pero yo fui una niña, de niña preguntaba, todavía sigo siendo una gran preguntona, pero preguntaba mucho, preguntaba todos los días, preguntaba sobre todo. Y entonces a veces me decían, ay chica, tú sabes, las nenas no tienen que preguntar tanto. O sea, si hubiera sido varón, podía preguntar, y si era nena, no podía preguntar. Entonces, eso que, ¿verdad? Lo recibíamos desde la escuela, se reforzaba en la casa. Yo veía que mi mamá, además de ser empresaria y de tener un negocio propio, ¿verdad? Ella además me cosía toda la ropa a mí, a mis primas. Ella se encargaba de las cosas del hogar, de la limpieza, de la cocina, de tener la ropa de mi papá lista siempre, además de tener que atender a su negocio, que lo hacía durante todo el día, pues en la madrugada y a partir de las 5 de la tarde, pues tenía otro trabajo de tiempo completo. Entonces la relación en mi familia era asimétrica y uno se daba cuenta de eso, ¿verdad? Uno se daba cuenta de cuán asimétrica es, y muchas veces preguntaba también por qué era así. ¿Quién daba los permisos en la casa? A mí, que me encantó siempre la fiesta y la bulla, ¿verdad? Y era buena estudiante en la escuela, así que ya yo llegaba de la escuela, ya yo llegaba con las tareas hechas. Antes de terminar las clases, ya yo iba haciendo la tarea del otro día. ¿Por qué? Porque a partir de las 5 de la tarde, donde vivía, habíamos varios amiguitos y amiguitas que nos encantaban montar un baile en la marquesina. Todos los días, todas las tardes, de 5 a 6 era la hora del baile. Y poníamos unos discos de aquellos grandes, aprender a bailar con Papacandito, y con discos que tenían los pies marcados para cómo se bailaba el merengue y cómo se va. Pues eso a mí me encantaba, no lo iba a dejar nunca. Así que uno también hacía, ¿verdad? Una especie de contrasocialización que te permitía. Era rebeldía también en el proceso. Era rebeldía, claro. Claro, entonces cuando llegaba a casa y pedía permiso porque iba a haber un bailecito el fin de semana, y mi mamá, que me decía, pregúntale a tu papá, el que daba los permisos era mi papá, ¿verdad? Pero si mi papá, o sea, tú eres la que me cuida, tú eres la que me alimenta, ¿por qué no me vas a dar el permiso tú? Exacto. Entonces, y hoy todavía lo vemos. Fíjate, los otros días hubo una señora que me comenta que ella tiene el plan vital y llamó porque le pusieron un médico que no era, ¿verdad? Entonces ella llama a reclamar. Y cuando ella llama, como ella es una mujer casada, la persona que le está llevando lo del plan le dice que quien tiene que llamar para hacer el cambio es su marido. O sea, ella es la que va a recibir el servicio, pero es el marido el que el que es responsable de eso. A veces la gente no se da cuenta porque estamos, como dijimos ahorita, ¿verdad? Socializados en cuanto a esto, pero entonces ella no puede pedir un cambio para un servicio que le corresponde. Tiene que entonces, ¿verdad? Venir él para hacerle el cambio a ella para que pueda entonces recibir el servicio. Y eso es parte de la perspectiva de género en salud, que también lo tenemos que empezar a mirar, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues volviendo a esa historia, ¿verdad? Para resumir, ir a otras preguntas, que puedas ir a otras. Nosotros nos dimos cuenta en esos grupos, te estoy hablando en Inglaterra del 68 al 71, en ese periodo nos dimos cuenta de que el problema más significativo era esa desigualdad, era la subordinación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos. En la iglesia las mujeres no podían ser sacerdotes, no podían dar la comunión, no podían aspirar a meterse en la iglesia y crecer dentro de la iglesia. Eso en algunas iglesias ha ido cambiando, no en todas ha cambiado. Si íbamos a los espacios de trabajo, era muchísimo más difícil, casi no había mujeres gerentes. Las estadísticas eran claras, ¿verdad? La gerencia era masculina y las mujeres eran pues las dependientes en las tiendas, las operarias en la fábrica, pero muy pocas mujeres estaban en altas posiciones en los trabajos remunerados.
Y en la escuela era todavía más dramático. Uno de mis primeros trabajos de investigación fue sobre el magisterio, ¿verdad? Y era curiosísimo porque en primaria el 98% del magisterio eran mujeres en primaria. Porque en primaria era lo que menos pagaba. Ya en intermedia había 95% y en superior pues habría el 85%. Ya en escuela superior o directores escolares, ¿verdad? La mayoría abrumadoramente eran varones. Así que esa correlación entre el reclutamiento al empleo y ser mujer era clarísimo. Dale. Tienes una pregunta aquí de Eddie Meléndez que dice que si pudieras preguntar quién fue la pionera en Puerto Rico en el movimiento obrero. Bueno, hay varias mujeres pioneras en el movimiento obrero. Una de las más conocidas, Luisa Capetillo, que justamente fue el primer libro que publicó CEREP, Lucha Obrera en Puerto Rico, una compilación de escritos obreros que hizo Ángel Tuco Quintero. Está incluida Luisa Capetillo, fue la primera vez que recuperamos de la inexistencia la figura de Luisa Capetillo. Pero hubo mujeres líderes, por ejemplo, entre las despalilladoras de tabaco, en Comerío, Juana Colón, hubo varias mujeres importantes en la lucha obrera en Puerto Rico. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Me gustaría que entonces habláramos un poco, ¿verdad? Porque ya aclaraste la diferencia entre la ideología y la perspectiva, a menos que tengas algo que añadir. Bueno, yo lo que quería decir es que en esa segunda ola, ¿verdad? Del movimiento de mujeres, básicamente lo que se van a tratar en esos temas, ¿verdad? Los distintos temas que se abordan están relacionados con el mundo del trabajo, aclarar cosas, por ejemplo, en la historia, y creo que al compañero Ricardo que nos ayuda también me interesa la historia. Cuando estábamos en CEREP, uno de los compañeros había hecho un trabajo que había sido parte de su tesis doctoral muy importante sobre el café en Puerto Rico, y una de las cosas, de las cosas que no se podía explicar es por qué había en Puerto Rico una tasa de productividad tan alta, ¿verdad? Y como ya yo estaba sensibilizada al tema de buscar, porque la perspectiva de género es una mirada, es cómo se mira un problema, desde dónde, es un lugar desde dónde mirar, yo le digo, oye, pero en las poesías de Llorens Torres, sí habla de las mujeres que están recogiendo café. Llorens tiene varias poesías dedicadas a las recogedoras de café y a los niños que acompañan a las mujeres y también recogen. ¿No será que las estadísticas del censo invisibilizaban el trabajo de las mujeres? Y eso dispara al compañero otra vez a meterse en los archivos y recalcular, ¿verdad?, las tasas de productividad. Claro, no es lo mismo que venga un varón, como la contabilidad se lleva sobre la base del jefe del hogar. Exacto. Y el jefe del hogar recogía 2 toneladas, iba y las entregaba y le pagaban por eso, pero dentro de esas 2 toneladas estaría la mitad de las toneladas, la habrían recogido la mujer y el niño, o los niños. Tienes dos preguntas aquí. Una te la está haciendo. Si no hubiera habido perspectiva de género para mirar eso, todas nuestras estadísticas hubieran seguido, ¿verdad?, ignorando el trabajo invisible de las mujeres. Eso es lo que nos da la perspectiva de género. Tienes 2 preguntas. Una te la está haciendo Edgar Gómez, que dice que qué país o países fueron los pioneros en darle oportunidades a las mujeres. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es
si puedes enfatizar en la diferencia entre la ideología de género, según lo define el conservadurismo, versus la definición que acabas de dar de perspectiva de género. Bueno, tienes dos preguntas distintas. Que quisiéramos avanzar un poquito más, vamos a llegar a esa porque me interesa muchísimo dejarlo bien clarito, ¿verdad? Okay. La diferencia entre ideología y perspectiva. Perspectiva es una manera de mirar las cosas, ¿verdad? En esa segunda ola, para redondear la idea, se investigaron sobre todo las cuestiones que sostenían la subordinación de las mujeres, ¿verdad? Entender cómo funcionaba la escuela, cómo funcionaban las creencias religiosas, qué nos decían las creencias religiosas sobre la idea de las mujeres, qué nos decía la cultura en términos de la familia, de las relaciones intrafamiliares y el papel de las mujeres en la familia. Y esos tres elementos fueron, ¿verdad?, los que más se trabajaron en la década entre el 60 y el 80. A partir del 80, como sucede en todas las disciplinas, ¿verdad? El conocimiento se va acumulando y se va cuestionando y se va abundando y se van abriendo nuevos surcos de investigación, empiezan nuevos surcos de investigación y empiezan nuevas preguntas que se están haciendo las propias investigadoras. En esa década de 70 al 80, nacen también, hay dos cosas que no quiero dejar pasar por alto, nacen también los estudios de Gender and Women o Gender Studies, estudios del género, en buena parte de los países europeos y en Estados Unidos. De hecho, las principales fundaciones de Estados Unidos, como la Fundación Ford, fue una de las pioneras en ayudar a financiar la construcción y montaje de las especialidades en estudios de género en el ámbito académico. Y se crean departamentos, no en todas las universidades, pero en muchas universidades se comienza a generar una opción de formación académica en estudios del género. Y eso sucede en buena parte de los países europeos también y en algunos países asiáticos y latinoamericanos. En Latinoamérica fue muy parte también de esa evolución, aunque formalmente en las universidades tardaron un poquito más que en Europa y Estados Unidos. Y la otra cosa muy importante que ocurre en la década de los 80 y que para mí realmente fue una de las que más atención le di, porque yo venía de estudiar economía, ¿verdad? Economía del desarrollo, porque a mí lo que siempre me interesó era una economía que nos ayudara a desarrollar el potencial que todas las personas tienen, un potencial extraordinario que a través de las sociedades que estamos viviendo no logra potenciarse. Nuestros cerebros nosotros utilizamos nuestro cerebro en una proporción ínfima a su capacidad, ¿verdad? Y a mí lo que me interesaba ver era cómo creamos lo que en inglés, en Inglaterra se llamaba un enabling environment, es decir, un clima proclive a que cada persona, indistintamente de su condición social, su raza, su color de piel, su etnia, su sexo biológico, pudiera desarrollar plenamente sus talentos y capacidades. Estamos lejos de vivir en esa sociedad, muy lejos, ¿verdad? Pero yo en ese momento vivía con la ilusión de que podía contribuir a crear un mundo donde eso se pudiera dar. Por lo tanto, era muy importante que no se discriminara en contra de las mujeres y que solamente tuvieran posibilidades de desarrollar su cerebro, sus talentos y capacidades los varones. Yo reclamaba, junto con muchas otras, que eso también pudieran hacerlo las mujeres. En ese sentido, y para contestar la pregunta, una de las preguntas últimas, los países escandinavos nos han dado cátedra. Han dado cátedra Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia y también en alguna medida Islandia,
porque pudieron apostar muy tempranamente a insertar ese cuestionamiento, esa perspectiva de género en todos los ámbitos, en la salud, en la educación, en los proyectos de urbanismo, en los presupuestos gubernamentales, en todas las políticas públicas. Han sido los países que primero alcanzaron la paridad en la gestión gubernamental, es decir, en casi todos ellos la mitad de los cargos de gabinete están en manos de mujeres y la mitad están en manos de varones. ¿Y qué pasó cuando eso ocurrió? Ocurrió que toda la sociedad creció muchísimo más que los países que no lo habían hecho. Es decir, alcanzar la equidad de género significó para esos países un salto cuántico. Y el sistema de Naciones Unidas estaba muy atento y dijo, ojo, acá tenemos que tomar una política general para la humanidad y es privilegiar las inversiones en educación y salud de las mujeres, porque es lo que más puede adelantar el desarrollo. Y nosotros lo hemos estado haciendo a la inversa. Como nunca preguntamos por qué las mujeres no pueden estar ahí, ahora vamos a preguntar por qué. Y cuando el Sistema de Naciones empezó a preguntar por qué y a invertir en educación y en salud de las mujeres y a decirle a los países los buenos resultados que se conseguían cuando había inversión real en fortalecer las capacidades de las mujeres de participar más equitativamente, pues los datos eran impresionantes, ¿no? Entonces el Sistema de Naciones Unidas, a mediados de los 80, yo participé muy activamente en esa etapa con un grupo que se llama MUDAR, en inglés DAWN, desarrollo de alternativas, un desarrollo alternativo con mujeres, ¿no? Buscando las formas de, en buen puertorriqueño diríamos, de meterle el agua al coco, de ver cómo podemos hacer que las políticas públicas sean más responsivas a resolver las desigualdades de género. Y eso despegó en los 80, se estableció, sigue hoy todos los organismos internacionales, todos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, desde los más neoliberales hasta los menos neoliberales, si se quiere poner los más progresistas de alguna forma, tienen que reconocer que los mejores resultados se obtienen cuando se hacen esas inversiones, cuando se utiliza la perspectiva de género para identificar las desigualdades que hay. Y eso fue lo que básicamente ocurrió hasta los 80. De los 80 en adelante, dentro de los movimientos de mujeres, hay también un desarrollo importante de cuestionamiento sobre algunos temas que eran bastante rígidos, ¿verdad? ¿Hasta dónde son las mujeres dueñas de su propio cuerpo? ¿Verdad? Es una pregunta fundamental que empieza a establecerse con mucha fuerza desde los 80. Porque si yo voy a ser la persona que quiere desarrollar mis talentos y capacidades, necesariamente tengo que ser dueña de mi cerebro, de mis orejas, de mi boca, de mis ojos, de mis manos, de mis piernas, de mi cuerpo, ¿verdad? Y ahí empiezan a surgir algunas cuestiones como la lucha por los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, ese es uno de los elementos que empieza a trabajarse desde los años 80, con cuestionamientos también, cuestionamientos que, ojo, vienen también hechos desde la ciencia biológica, ¿verdad? En la ciencia biológica no hay algo tajante como que tú naciste varón y tú naciste hembra y se acabó, no hay más nada. Hay personas que comparten formas, órganos de uno y otro, sexo biológico. Entonces, están los intersexuales, ¿verdad? Cuando estamos hablando de ellos, comparten tanto. Intersexuales que no pueden ser menospreciados porque su biología es así, nace así.
¿verdad? Nacen así. Entonces empiezan a reivindicarse también los derechos de las personas que nacen así o de las personas que quieren transitar hacia otro género. Que, ¿verdad? Eso cobra momentum. ¿Por qué? Porque se instala un proceso bien duro y bien peligroso por lo que significó la demonización de las personas que se sentían incómodas con su sexo biológico, que tenían una lucha interna con su sexo biológico. Y ese periodo del 80 para acá, de las grandes luchas, es el que trae aparejado entonces este surgimiento tan furibundo del cuestionamiento de eso que hemos identificado ahora como la perspectiva del género y de yo te diría que es una transfiguración del concepto, ¿verdad? El concepto como lo están usando en este momento sectores que yo considero que son fundamentalistas, ¿verdad? Y en última instancia sectores que no pueden entender la diversidad como noción. Y voy a ir ya mismo a la noción de diversidad en la biología y en la naturaleza, para que me vean, me escuchen clarito. Esa incomodidad con la diversidad desata una persecución furibunda contra aquellas personas que no se sienten cómodas con quiénes son, con quiénes ese proceso de aculturación en determinados roles los ha llevado a hacer. Y empiezan a cuestionarlo, ¿verdad? Y empiezan a cuestionarlos amparados, sin duda, en los logros de los movimientos de reivindicación de derechos que se han llevado adelante hasta ese momento. Si hay alguna otra pregunta o tú tienes preguntas, si no, yo sigo. ¿Tienes otra pregunta? Hay una pregunta que yo sé que la aclaraste, Yo pero sigo. hay una pregunta que yo sé que tú la aclaraste, pero la hicieron yo creo que después, y es esta la hace Nelson Collazo, y él pregunta si esto de ideología y perspectiva de género tiene que ver más como algo cultural o educacional, o quizás tiene que ver con el interés del género o con ciertos trabajos. Yo sé que la contestaste, pero por si acaso recapitulamos. O si tiene que ver más con qué. Si tiene que ver más con ciertos trabajos, con el interés de género en ciertos trabajos, ¿verdad? Y luego que contestes o recapitules esto para Nelson, me gustaría que volviéramos a tocar, porque me parece importante, cuáles son las relaciones de las políticas públicas, el desarrollo y la perspectiva de género, porque me parece que es el punto central que la gente tiene que entender, que hay que hacer esa movilidad, ¿verdad? Para podernos desarrollar como país. Bueno, mira, déjame ver cómo redondeo para poder explicarle. Estas tres oleadas de pantallazo de las que he hablado ahora, que nos llevan, ¿verdad?, a los años 80, tenemos que ubicarnos nosotros como puertorriqueños que estamos ajenos en buena medida a las discusiones que se dan entre la enorme diversidad de personas que comparten el planeta Tierra. Y yo creo que eso es algo bien importante. En Puerto Rico nos hemos convertido en fóbicos de la diversidad. Nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera como igualito, ¿verdad? La posibilidad de tener la libertad para pensar. Por ejemplo, a mí, si ustedes leen los comentarios que hace la gente cuando yo escribo una columna
en un periódico como en El Nuevo Día, donde soy columnista, los comentarios son increíbles, ¿verdad? Yo estoy demonizada por independentista, ¿verdad? Nadie debería ser independiente, según un sector de este país, o por lo menos los que hacen los comentarios en El Nuevo Día, no pueden tolerar que una persona que le gustaría ver a su país independiente, como es el caso mío, pueda tener instrumentos analíticos para escribir en un diario, para manejarse profesionalmente, en el caso mío como asesora de políticas públicas en varios países, porque no pueden tolerar la diversidad de pensamiento. O sea, buscan es como si fuera un imán, están atraídos hacia un imán del pensamiento único, el pensamiento único en la política, el pensamiento único socialmente, el pensamiento único en torno a lo que deben ser las mujeres y los hombres. En cualquier noticia que se publique en Puerto Rico de alguna cosa grave que le pasa a una mujer, siempre va a aparecer un sector que dicen, ella se lo buscó. Se lo buscó porque andaba con la falda muy corta. Se lo buscó porque tenía un escote. Se lo buscó porque tenía las uñas pintadas de un color muy atractivo que sugiere que era una puta. Se lo buscó porque estaba a las 8 de la noche con una cerveza en la mano en un lugar público. Entonces, esas mentes, lo que quieren decir es que no pueden bregar con sacar a las mujeres de esa visión de que las mujeres deben estar encerraditas en sus casas o sea, de un estereotipo, ¿verdad? Han creado un estereotipo de roles y no pueden bregar con que eso sea distinto. Y nosotros tenemos un problema bien serio con la diversidad. Yo tengo una hipótesis personal de mis años de trabajo, porque yo me doy cuenta de cuánto yo me abrí en términos de pensamiento por el contacto con gente muy distinta a mí que he tenido a lo largo de mi vida. Yo he tenido, ¿verdad? Por razones que no vienen al caso, pero yo he tenido la posibilidad, la oportunidad o la necesidad de irme a trabajar en distintos lugares. Y eso me ha permitido entender cómo piensa un hindú, o cómo piensa un guatemalteco, o cómo piensa un francés, o cómo piensa un latinoamericano del sur, de Argentina o de Uruguay, donde he pasado buena parte de mi vida. Y la mayoría de los puertorriqueños no hemos tenido esa experiencia, solamente hemos tenido una relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Y no toleramos la diversidad. Y Estados Unidos es un país muy, muy maniqueo, donde hay unos que son de este color y hay otros que son de este color, hay unos que son de este partido y otros que son del otro partido. Es muy binario, es tendiente a lo binario. Ha habido un bipartidismo por años que no se ha logrado romper. Ha habido unas peleas raciales de toda la vida que no se ha podido romper. Es un país que ve las cosas, ¿verdad? No ve los grises entre medio. Y la cultura general en Estados Unidos, que no digo que todo el mundo es así, ¿verdad? Pero es un país que tiende a lo binario. Y en Puerto Rico cuesta mucho también quebrar ese patrón. Políticamente ha empezado a quebrarse, ha empezado. Las últimas elecciones, ¿verdad? No de una manera tajante, pero dan cuenta de una mayor diversidad. Y esto me lleva al concepto de diversidad y de género, ¿verdad? Yo, cuando entré a la universidad, yo iba a estudiar biología para estudiar medicina. Tuve un extraordinario profesor de economía en mi primer año de estudio, porque yo hice el básico desde la escuela de la universidad, que fue Aristarco Calero. Y siempre lo menciono porque fue tan importante en mi decisión de cambiar de carrera. Yo me veía como médico de emergencia, porque tengo la capacidad de mantener la calma en una situación de emergencia y siempre me vi en una sala de emergencia. Y Aristarco Calero me dio como una perspectiva distinta y
que me permitía ubicarme trabajando por repensar la economía de Puerto Rico y generar una sociedad más equitativa, más justa, mejor distribuida la riqueza, donde todo el mundo pudiera trabajar y no unos no encontraran empleo nunca, que hay 3 generaciones de alguna familia donde nunca ha habido quien trabaja, no han podido trabajar. Entonces, esa diversidad de economías que ya yo iba estudiando, ¿verdad? Eh, en distintas partes del mundo, que tenían un sector agrícola, que tenían un sector industrial, que tenían un sector turístico, que tenían, ¿verdad? Era como más diversa la economía. Siempre se me hizo como una especie de aguijón el tratar de buscar mayor diversidad para Puerto Rico. Y eso, pues, lamentablemente he fracasado como tantos otros que lo hemos intentado, hemos fracasado. Pero en buena medida, para nosotros la economía es una sola cosa, ¿verdad? Es lograr, y es la que ha dominado la política pública, es lograr que empresas de Estados Unidos vengan a Puerto Rico a generar ganancias. Y de paso, generan muchas ganancias para ellos y crean algunos empleos. Y toda la economía debe estar montada así. No nos damos la posibilidad de cultivar la diversidad. Bueno, pues como siempre he leído mucho de ciencia y recibo revistas científicas y estoy al tanto, una de las cosas que más me afirmó en esa idea de la necesidad de la diversidad es estudiar biología a fondo. Fíjense, dos cosas muy importantes. Si no hay diversidad, los sistemas ecológicos mueren. Porque si todas las personas fueran, ¿verdad?, tuvieran los genes del albinismo, pues esa sociedad eventualmente no puede sobrevivir la endogamia que genera problemas muy complejos y que va a hacer desaparecer a esas generaciones que han hecho esas prácticas. Entonces, la diversidad, el casarse fuera de su familia, enriquece la humanidad. La diversidad de variedades, de especies en la naturaleza, es importantísimo conservarla. Es importantísimo conservarla para que pueda sobrevivir la naturaleza. Sin embargo, bueno, y causa la fortaleza también genética, ¿verdad? Ese flujo genético es el que permite. Exactamente. Eso está claritito en la biología. Pero nosotros, pues, Puerto Rico es un país donde poca gente se preocupa, ¿verdad?, por la ciencia y por la naturaleza, por los sistemas biológicos. Y si estudiáramos eso un poquito, tal vez seríamos más proclives a entender la diversidad y que la diversidad no mata, sino que enriquece, porque nos da nuevas perspectivas. Tomemos la diversidad funcional. Ali, si tú de estas cosas sabes mucho, así que te pido que complementes ahí, ¿verdad? La diversidad funcional. Pues hay un gran debate sobre si los niños que tienen alguna, ¿verdad?, que tienen diversidades funcionales deben estar en los mismos grupos con los niños que no la tienen. Y en algunas épocas esos debates han sido muy fuertes. Yo no quiero que mi niño esté con uno que me va retrasando al resto, ¿verdad? Los propios padres quisieran que esos niños con diversidad, diversidad funcional Pero en lo que Marcia llega y quizás comentando sobre el tema. Yo estoy aquí, estoy escuchándole. Ahora te oigo. Es que no te oí. Estábamos hablando de la diversidad funcional y ahí se fue un momento. Ok, que yo decía que tú de esto sabes mucho también, que metas la cuchara cada vez que quieras para enriquecer la conversación. Que hay muchos padres que piensan que sería mejor para sus hijos que no tienen, ¿verdad?, que no tienen algún problema de diversidad funcional, sería mejor que todos los que tienen alguna condición diferente estuvieran todos juntos en un salón.
los autistas estuvieran con los sordos, estuvieran con, ¿verdad? Y no generaran un impacto negativo sobre niños normales, entre comillas. Ese es un debate cruel que se ha dado en Puerto Rico, muy cruel, muy cruel. Sin embargo, la experiencia muestra que los países que han sido consistentes en decirle los niños deben estar expuestos y aprender a convivir con la diversidad y a ser diversos, porque biológicamente no hay dos personas iguales, no hay dos cerebros iguales, no hay dos sistemas genéticos iguales, ni siquiera los mellizos idénticos son idénticos de verdad. Entonces, somos en la naturaleza, los seres humanos somos diversos. No tenemos todos exactamente el mismo color de piel, no tenemos las mismas facciones, no tenemos la misma voz, no tenemos las mismas ideas, no tenemos la misma estructura de los cerebros. Somos pura diversidad, pero hemos identificado, entre comillas, algunas cosas como normales. Y los que no se ajustan a esa vara quedan excluidos, ¿verdad? Y de la diversidad, en vez de celebrarla, la excluimos.